Estamos en un nuevo diálogo limarino, aquí en Barraza, en el restaurante Cabildo Abierto, y nuestra conversación de hoy es con Ramón Rubina Gajardo. Sonoro. Ramón, bienvenido. Quiero que partamos hablando no de poesía, o sí, quizás, pero de bolero. Tú escribes bolero, Ah, sí, tú cantas bolero además, también. y tú tienes un bolero que se llama Olor a Luna. Además. ¿Por qué el bolero y no el vals peruano, el tango, la cueca? Bueno, es lo siguiente en realidad. Yo siempre he considerado que hay tres cordilleras. Una es la cordillera de los Andes, la segunda es la cordillera de la pobreza, en realidad, que nos rige allá hasta el Río Grande de México. Y la tercera es el bolero, que atraviesa toda América también como otra cordillera, pero a través del corazón. Transversal. Sí, son las tres cordilleras que existen acá. ¿Y en esa cordillera cómo has entrado tú? Como entre yo, ¿Mm? como entran los pobres, pues, escuchando la música de los boliches. Y en la Ya. radio, escuchando contar a tu madre, a tu papá, escuchando a los tíos, escuchando a otros pobres. ¿Cuáles son tus maestros en eso de boleristas? ¿Qué boleristas te marcan? Lucho Barrio. O sea, la verdad es que a mí me gusta como canta Lucho Barrio. Ya. La verdad es que Lucho Barrio no compuso No, nada. po. Pero sí es la forma de cantar y más que nada en la letra. Me Ya, encanta la letra, el sufrimiento que hay ahí, es una especie de expiación que hay. ya. Tú vas a un boliche, por ejemplo, tú sabes que hay dos formas de beber. Dos nomás. Dos formas de beber A y ver. beber harto. Que acá, por lo menos acá, no Ajá. sé si en todas partes, pero es uno escuchando corrido mexicano, entonces da la sed, tú bebes, bebes, Ya. bebes, bebes. Y la otra es cuando escuchas los boleros y tú estás borracho y lloras. Entonces se ve tus lágrimas, pues. Y tú escuchas bolero. Sí, por supuesto, y corridos. Ya. ¿Qué diferencia hay en ese sentido? ¿Qué semejanzas, pero en la escritura de boleros y en la escritura de poesía? O, digamos, es una forma de poesía también, pero ¿qué distingue a tus poemas? Yo no encuentro ninguna, en realidad, la verdad es que un paso, la canción bien hecha es un poema, en realidad. Cierto que a veces son hasta molesto por la forma, ¿me entiendes?, de insistir en la Ah, tragedia, la tragedia, ya. la tragedia. Pero en el fondo no podemos dejar de admitir que de una manera u otra todos hemos sufrido, yo también, y nos volcamos al bolero, pues. Mm. Qué belleza escuchar, por ejemplo, yo creo que a todos los hombres le debe pasar lo mismo. No hay nadie que no haya llorado con ese, con ese bolero, ¿me entiendes tú? Me engañas mujer, qué Oye, sé yo. y el tuyo, Olor a Luna, de qué se trata? ¿Qué va? Bueno, el sufrimiento, pero podrías cantarnos algo, ¿no? Sí, A ver. olor a luna tienes tú, olor del cielo y de la luz, olor a luna, recuerdo que te conocí cuando los trenes al partir, como los cisnes al morir, dejan su canto crepitar entre la bruma. Y olor a luna yo sentí cuando pasaste por ahí, y como hiedra se quedó en mí. Bueno, no es el único escrito, son varios. Ya. Oye, ¿y lo has interpretado así en Ah, sí, pues público? sí, pues sí, Sí. sí. ¿Y cómo es la recepción? ¿Qué te pasa en ese momento? Porque es distinto escribir un libro y que tener lectores a tener auditores ahí inmediatos, en vivo y en directo, escuchando esta letra, además que... Tú quieres saber cuál es el resultado del bolero, en el fondo. Bueno, no exactamente. Pero ¿cuál es la recepción que tienen la gente? ¿Te emociona a ti la emoción de la gente, la que provoca? Sí, pero el resultado más evidente es que hay más trago en la mesa. Ah, eso es, ya. Sí, Sí, suele ser eso. suele suceder. Suele suceder, excepto cuando estoy en los bolichos. Pero cuando estoy con mujeres, el resultado es otro, más bonito. Ya. Mejor que el vino, Casi un trago. casi un trago. Ramón, yo te propongo que hagamos una dinámica de lectura, pero que tú no leas tus poemas, sino que los lea yo para que tú te escuches ¿Ya? y conversemos un poco de algunos de estos poemas hasta que se nos acabe el tiempo. Voy a partir de Ningún ángel lloró en la palma de mi mano, que está junto con Azules de piano y orquesta. Inicialmente eran dos libros separados.
Sí, inicialmente. Y decidiste hacer esta edición que los reúne por temas. Eh, no fue por tema, sino que muchos de sus poemas terminaron, no sé, en la calle, en un basurero, qué sé yo. Y de pronto me di cuenta que quedaban tan poco que no valía la pena hacer Ya, dos libros. ya. Eso nomás, eso Ok. sucedió. En Eh, todo caso, debo comentar algo. Yo los boté a la basura, pero alguien los recogió y me los mandó el otro día. ¿Sí? Sí, O sea, no estaban tirados porque sí. Había una voluntad. había una voluntad. Bueno, acá han resucitado. Y que voy a partir con el primero, precisamente que es Cine de Barrio. Y solo una pequeña alusión inicial que yo recordé en este poema por algunas cosas poco Vallejo, ¿no? Que está el tema de la Me moriré en París con aguacero. Hay algo ahí de este cine y la lluvia que está presente en París, pero solo un antecedente. Cine de barrio se llama. Cuando los muertos van al cine, no llueve en París y la sala se llena de moscas. Los muertos no se toman de la mano, pero lloran. Cae sal de las nubes y los perros se convierten en paraguas. Humphrey Bogart, el gordo y el flaco, se dan una vuelta de cordero y nada sucede. Una anciana defeca alegremente para que pueda salir la luna. La noche se llena de melones eternos. Cada butaca es una sepultura. Los muertos vuelan por el techo. De sus intestinos caen árboles. Pasa una manada de elefantes. Dios prosigue la película. Sucede como un tren con zapatos. Se escucha un redoble de gusanos. Al final el cine estalla y se enciende una lámpara de sangre. Algunos puntos que me gustaría que tú te explayaras un poco, pero hay algo del surrealismo que es la lógica de alterar lo real, ¿no? La noche que se llena de melones eternos, de los intestinos que caen árboles, está alterada esa lógica de lo realista, por decir algo. Y también está una presencia de la muerte que está después en otros de tus poemas muy vinculada también con ciertos animales. En este caso no están los pájaros todavía, pero hay gusanos, hay corderos, en fin. Háblame algo de este poema. Bueno, en primer lugar, el poema es una reminiscencia. Es un antiguo don que había aquí en Ovalle, que era ir al cine. Yo viví en el cine. El don. Y ahora ya no existe ese don. No tenemos cine, en realidad. Pero en ese tiempo había mucho ir al cine, digamos. Y las familias completas iban al cine. No sé si tú has visto una película que se llamaba Cinema Paradiso. Sí, Exactamente me pasaba igual. exactamente. Aquí en Ovalle era igual. No tenía iban las familias, comían. Intenté un poco reproducir eso, pero lo reproduje de qué manera? De la mirada de una cosa que ya está ausente, ¿ya? Y que yo la vi con ojos de niño, y al mirarla con ojos de adulto se me produjo una especie de vacío entre uno y otro, y yo llené ese vacío con la muerte, porque la muerte al final es la que llena los vacíos. La muerte llena todos los vacíos, en realidad la vida no los llena. La muerte va llenando los vacíos que va dejando la vida, la muerte los va llenando. Entonces yo intenté decir eso. ¿Y ese cine cómo murió? ¿Te acuerdas del último? Sí, murió por ejecución. Ajá, Fue directamente. fusilado por deuda. Ya. No fue muerte natural. No fue muerte natural. ¿Qué año más o menos? Como el año 80, sí, como el año 80 y tanto, O no sea, en recuerdo dictadura exactamente, sí. Ya. Estaba adulto ya. Sí, No llegó a la sí. democracia el cine. Ahora como llega Dios ahí al cine, porque Sí. la vida también es una película, pues. Que uno pasa, vive, sobrevive, uno es una, a ver, en la vida me da la impresión a mí que uno es un espectador y también es el actor al mismo tiempo, ¿me entiendes? Y cuando uno sale, no queda ni el espectador, ni queda el actor, pero queda la película. Y es otro que el que la escribe. Eso pasa. ¿Cómo llegan los elefantes acá, por ejemplo? Ah, por Tarzán, pues. La Ya. imaginación pequeña, digamos, de ver la película como eran, Ya. qué sé yo, lo que me maravillaba a mí en este tiempo cuando estaba niño, que eran los elefantes, Tarzán, sus inmensos aullidos, qué sé yo. Ya. Entonces todo eso se mezcló, digamos, el gordo y el flaco, que fueron actores maravillosos. Alcancé a ver yo el cine mudo acá, Así. claro. Las seriales que llamaban también antes.
¿Y a ti te molestó cuando llegó el sonido? Cuando llegó, Sí. no, es que yo nací con el sonido, pero sí vi el cine Ah, mudo ya alcanzaste a porque ver. todavía se daban películas mudas acá. Sí, pues te estoy Sí, tirando más años. muchos años. Pero, Imagina que alcancé a ver Evo Palón Cassidy, me acuerdo yo que era un vaquero de los años 20, 30 y todavía dan seriales acá en Ovalle. Entonces para mí el cine es una maravilla, y no he podido separarlo de la vida tampoco. mm, Incluso pienso que pensar, o sea, verse a sí mismo, uno está dentro de su mente, está sentado en una butaca y tiene una pantalla donde uno mira su propia película, ¿me entiendes tú? Y sale para afuera, mm. o triste o alegre, ¿me entiendes? Cuando hace un recuento de lo que está pasando en su vida. Pero siempre a mí la vida ha sido una película. Y el día que se acaba la película, como te Claro, digo, se acaba uno y se acaba, pero no el cine. ¿Eh? no, y además no es lo mismo ver esa película en un video en tu casa. Ah, no, por No, pues, supuesto que no, si esa obvio. pantalla enorme y Sí, negra, donde tú estás prácticamente solo, claro. es una maravilla. Sí. Hay niños aquí que no han vivido esa maravilla. Hablemos de otro de los poemas, que es Colchón bajo los astros. Sí. Para mi casa no hay piedras, duermo bajo el viento, y cuando sueño el frío deja un pájaro muerto en la puerta. Nadie es hombre sin casa, es un perro atado a una pregunta. Sopla la muerte sobre el hombre solo, corre la sangre bajo los puentes donde duermo. Dije duermo, quiero decir donde me entierro, como un pedazo de carne descompuesto. Yo no puedo llorar, los insectos me comieron la lengua, pero cuando me acuerdo de mi madre, el dolor me hace ladrar, la noche entera, la noche. Yo sé que no tengo derecho, huelo mal, me rasco, tengo pus en la muela, y no conozco más ángel que las moscas. Pero esta noche llena de cebollas, concédeme, Señor, una tumba, un lugar donde el olvido no me devore con sus ratas, enormes como conejos, y amanezcan intactas mis orejas. Hay acá un verso que a mí me llama la atención, que es esto de nadie es hombre sin casa, es un perro atado a una pregunta. Ah, sí. La situación es la siguiente. Yo durante mucho tiempo no tuve casa, en realidad. Entonces me sentía como un perro atado a una pregunta, es decir, si no tengo casa, ¿qué ¿Qué? soy, pues? Claro, ¿qué? Sin ¿Qué? interrogación. ¿Me entiendes? Y la verdad es que hay partes mías ahí, como hay partes de seres abandonados también. O sea, yo en ese libro tuve la capacidad de ponerme en el lado de los más abandonados, de los que nadie habla en realidad. Y hay muchos poemas que están dirigidos a la gente que ya no tiene ningún recurso, digamos, en la vida. Que no tienen voz. Exactamente, entonces yo siempre pensé que ellos ni siquiera son políticamente considerados, ¿me entiendes? Mm, Todavía lo sigo considerando así, que son más parte mía que la parte, digamos, de los pobres, digamos. Los pobres, en cierta forma, digamos, el Estado, el partido político, los organiza, pero a esta gente no los organiza nadie, siguen votados, tú lo ves en la Alameda, ¿me entiendes? Y también debe haber sido una especie de premonición, porque yo siempre he tenido la idea de que alguna vez voy a terminar de esa manera. sí. Sí, Y eso dije duermo, quiero decir donde me entierro. Hay algo ahí también con el que la muerte es como ese sueño que pasa piola. efectivamente. Es decir, la muerte que a nadie le interesa en realidad, ¿me entiendes tú? Y en realidad la gente que está abandonada, el linjera que llamamos acá, es un ser que a nadie le importa si está vivo o muerto. O sea, si tú lo encontrás muerto en la calle, lo van a tomar, lo van a echar arriba de una ambulancia, lo van a meter a una morgue y a nadie le va a importar. Sí. O sea, hay muertos de primera y de segunda, Y claramente. de última categoría, Igual. que son estos. Sí. ¿Ya? Que a nadie le importa si van a morir o no. Mm, Entonces yo en realidad me sentí parte de ellos también. mm. ¿Qué pasa Y con eso. con el tema de la madre? A la Me madre. acuerdo de mi madre, pero cuando me acuerdo de mi madre, el dolor me hace ladrar la noche entera, la noche. Bueno, mi madre es una persona que yo amé mucho. Murió hace muy poco, en Ya. julio de este año. ¿Este poema es más o menos reciente? No, muy antiguo, pero yo tengo la capacidad de adelantarme a los hechos en realidad. Ah, vaya. Sí, es una maldición, muchas cosas. A veces yo tengo temor de escribir poemas porque muchas de las No cosas quiere que adelantar. suceden en mis poemas me suceden a mí. Y mi madre murió acá, mi madre se volvió loca. Al final de su vida terminó loca. Ya. Y siempre cuando escribí ese poema yo tuve el temor de que mi mamá iba a morir de esa manera loca, ¿sí? ¿Me entiendes? ¿Tu madre te leía? Por ejemplo, ¿leyó este? Sí, yo ¿Y cómo lo siempre veía ella? me miraba con tristeza. Mm, De hecho, con tal tristeza que el día que sea la última vez que la vi, se la llevaron
murió lejos de mi mamá. Y me dijo, hijo, no vamos a ver nunca más, me dijo. Y no la vi nunca más. Pues. Pero súper lúcida, o sea, No, o sea, la locura nunca ha sido... La gente que piensa que la locura es una cuestión de perder completamente, no sé. digamos, el espacio que hay entre la realidad y tú, ¿me entiendes tú? No, además, ¿qué es la locura? ¿Quién juzga la locura? Pero ella, o sea, los actos, su lenguaje ya había cambiado, ya confundía palabras, ¿me entiendes? Escondía cosas, en fin. Ya. Y resulta que... O sea, nunca me he olvidado de su mano. ¿Y tú sigues, has escrito más sobre ella después? Ah, sí, Sí. muchas cosas. Está a Sí, posteriori. sí, muchas cosas, sí. Pasemos a otro que es distinto, que creo yo que acá no podría pensar que este es un poema que tiene algún ritmo de cuento, porque hay como una progresión que se llama Weekend. Ah, sí. Dice, los lunes me salen escamas, los martes ladro bajo la luna, este miércoles me eché hormigas en los ojos, salgo con un paraguas negro los jueves, orino en una botella y reparto pescado los viernes. Hoy es sábado y me corté la oreja para sacarla a pasear con una pita. Dicen que es domingo. Yo solo veo paredes blancas y en el techo un hombre con enormes alas que gotea sangre sobre mi cabeza. Hay muchas cosas que hablar de este poema, pero yo creo que una de las cosas que me llama la atención es que también tiene hay un acercamiento ahí como con la narrativa también, que hay una especie de historia que se está contando por debajo. Ujú. Háblame un poquito de este Weekend tan particular. Además con ese título que remite a una cosa súper Sí, especial. la verdad es que yo hacía tiempo que no escuchaba los poemas. Ah, Y eso tiene que ver con la locura también. sí, pues. La verdad es que mi mente siempre ha andado en estar cuerda o no. Las paredes blancas. Sí, tiene que ver con la cordura mía. Y tiene que ver también con las personas que están en la calle, ¿me entiendes? Tú, en cierta forma yo paso a ser ellos y ellos pasan a ser yo. Y a veces yo me siento muy identificado con estas personas, en realidad. Tus personajes hablan por ti, en el fondo. O tú hablas por ellos, ¿no? Hay una fusión. Yo creo que ellos me dan la lengua, en realidad. Y también me la cortan. Mm. Porque a veces ni las palabras me salen para poder decir lo que yo Bueno, quiero tú me expresar. decías antes que no has vuelto a publicar después de esto, que no sabemos exactamente el año, no importa, pero no estás en un momento en el que estés con ganas de publicar así inmediatamente. No, no para nada, no para nada. La verdad que yo pienso que uno debe publicar cuando uno siente la necesidad de publicar. Y cuando siente por lo menos yo, cuando siento la necesidad de publicar, es cuando tengo tantas cosas que pienso que se me van a perder. Si no, no publicaría nunca, en realidad. No soy una persona que intenta publicar, digamos, por cuestiones literarias, ¿me entiendes? Pero tú sientes que se te van a perder a ti, no es dejar un rastro. No, es que se no. me pierden a mí. Ya. Específicamente a mí. Es decir, tengo un alto de poemas y hay momentos de rabia y de furia que yo hago pedazos todo lo que pillo. Y no los miro más nomás. Y otro momento que hay algunos poemas que me parecen, a ver, no importantes para los demás, sí importantes para mí. En realidad yo nunca he pensado en los demás como personas que me van a leer. ¿Pero por qué empezaste a escribir? O a publicar más bien, porque escribir puede haber estado escribiendo desde hace un montón de tiempo, pero precisamente eso, para ti, para tener ese registro. Para tener un registro sobre mi persona, en realidad. La verdad es que yo no entiendo ese asunto de publicar, o sea, de escribir para otros, ¿me entiendes? Yo no veo al lector Ya. como lector, ¿me entiendes tú? Y no lo veo como nadie, o sea, como nadie, porque yo soy lector, un gran lector. Pero no creo que nadie haya pensado en mí cuando haya escrito. Yo pienso que los verdaderos poetas o los verdaderos escritores escriben porque, a ver, porque tienen la necesidad única y definitiva de dejar un registro sobre ellos mismos. Y por último, para verte tú algún día, mira, esto es cierto, o sea, yo sentí esto, ¿no? Pero que los demás lean y te vayan a comprender, no creo que alguien lo vaya a comprender definitivamente a uno. No significa que no crea que haya personas que no tenga que escribir para otros, porque también es una necesidad, ¿me entiendes tú? Neruda lo hacía muy bien, pues. De hecho, él escribió para otros, Sí, claro. pero él tenía ese don, yo no lo tengo. Bueno, existe la literatura por encargo también. O sea, Y no es mala, sí. y se han hecho grandes poemas Sí, claro. por encargo. Claro que sí. Pasemos a... Esto puede sonar así súper contingente, pero no importa. El Eclipse se llama.
Lo digo porque justo ayer, antes de ayer, vivimos nuestro eclipse acá, pero el poema va por otro lado, creo yo. Dice, digan lo que quieran de esta situación, niéguenla, muérdanla, que se pudra como un tomate, exhíbanla desnuda, en una plaza o como un toro, mátenla a la luz de la luna. ¿Qué hacer si de una axila nacen docenas de pájaros y la otra es un nido de culebras? Ay, yo no sé, pero duele mucho el corazón. Y cuando uno se come una manzana o escucha caer un huevo del cielo, hay que pedir perdón en 4 patas. Hay un montón de cosas acá, pero el tema de los pájaros que aparece, que aquí aparece como con esa fortaleza, esa imagen de nacen docenas de pájaros y la otra un nido de culebras, ese contraste. Y también el tema del perdón, que me llama la atención. Es difícil hablar de uno, ¿no? Sí, pues. Cuesta. Y este poema en realidad, bueno, en realidad yo ningún poema que haya escrito en mi vida, son pocos, o se haya publicado en realidad, no son sinceros. Entonces me es muy difícil dar ciertas explicaciones, ¿me entiendes? Eso tiene que ver con culpas personales, Ya. ¿ya? Tiene que ver, digamos, con Dios, las cuentas que tienes que rendir con Dios y el abandono de Dios también contigo. ¿Tú tienes Y cuentas que cómo, rendir con Dios? todas, Y más. y más, como dices tú. Yo creo que más que todas. Sí, yo lo único que espero de Dios es que sea el perdonador. ¿Pero estás hablando de una figura o tú estás hablando como creyente? Yo creo en Dios, po. Creo ahí, para mí Dios no es un asunto figurativo, digamos así. Para mí Dios es real, ¿me entiendes tú? Yo siento el abandono de Dios, siento la mano de Dios cada cierto tiempo, Sobre todo sientes el abandono de Dios. más que nada. Sí. Sí. Vamos a pasar a otro capítulo. Acá hay varios temas que yo quiero que conversemos. Al norte de mis ojos. Los poemas, un poco estoy leyendo, son una excusa para que hablemos de todo esto, porque a lo mejor hay otros en los que tocamos estos temas, pero vamos con ellos. Esta lluvia no trae pájaros, otra vez los pájaros, ni crecerá pasto en mi corazón. Las nubes pasarán como tristes corderos, empujadas por el viento a un territorio propicio. Conozco bien sus pastizales rojos, hasta el borde donde comienzan los abismos, y también he mirado esos abismos, pero he salido llorando. Hay una casa de abandono en estos páramos, largas cicatrices donde la hierba muere. Es una casa de incurable abandono, de sus tristes hendiduras sale la noche. Llega la hora de los fantasmas, y esta llanura se puebla de lamentos. De quebrada en quebrada suben las voces, de tan lejos que ya no las reconozco. Hablan de manzanas húmedas en los huertos, de membrillos por donde amanece, de higueras ya convertidas en ceniza, y un ángel quemando las nubes para siempre. Niños que de saliva y tierra construyen pájaros, inútiles pájaros de barro que desgranan contra el cielo. Hombres que viajan al sueño con alas de trapo, y entran hormigas terribles y les comen los ojos. Hablo de viejos convirtiéndose en tierra, mientras auscultan inútilmente un pedazo de lluvia en el caparazón azul de los escarabajos, de mujeres con los pechos llenos de tristeza. Hay todo eso en mi corazón, mientras las nubes pasan balando como corderos y dejan una estela roja en el crepúsculo. Muchas cosas, por cierto, pero 2 que voy a notar. Que está aquí la mención de estos páramos, está la hora de los fantasmas, está esta presencia que está en varios de tus poemas de personajes que están en el límite entre la vida y la muerte, en una zona como en un limbo así que no es del todo establecido, que para mí remite mucho a este páramo rulfiano, ¿no? Hay una cosa, una presencia de Rulfo bien importante, consciente, muy conscientemente, creo. Y también tú escribes dramaturgia, cosa no habitual en este país, y además no es habitual publicarla. Y yo creo que también ahí hay una raíz, un gesto común con Radrigán, con Juan Radrigán, que de alguna manera también hay algo de esta obra de fantasmas que aparecen en las obras de Radrigán. ¿Hay algo de eso o es una lectura que a lo mejor uno puede hacer como ya desde fuera nomás?
No creo que una lectura externa. La verdad es que la hora de los fantasmas es la hora donde tú piensas sobre ti, sobre los otros y te quedas solo. Bueno, yo viví en páramos terriblemente solo, ¿me entiendes tú? Sí. Donde yo estaba solo y a kilómetros y kilómetros existían casas, en realidad. Vi fantasmas, soñé, eh, me sentí deshabitado. Es decir, ni siquiera estaba yo dentro de mí. Y también habitado por otros seres que no era yo. De hecho, de todo eso me ha quedado lo siguiente, que uno nunca es uno, es muchos. Mm. Y cada vez muchos, o sea, imposible contarse de cuántos seres es uno a la vez. Y al mismo tiempo, de pronto, como es tantos, también no es ninguno de pronto. Ninguna persona puede creer que es una persona de una sola línea, digamos así. Uno se habita y se deshabita según las situaciones, según los sucesos y según su pensamiento y en fin, un montón de cosas. Uno es un ser tras otro. Se termina uno y empieza otro ser que es uno mismo a la vez y otro ser. No sé si alguna vez tú has visto dentro, tú alguna vez te has mirado dentro de un espejo, que haya un espejo detrás. Sí, es rarísimo. ¿Has visto cuánta cantidad de espejos hay dentro de un espejo? Son miles y se termina un punto infinito. Eso me pasa a mí. Te pasa sin que necesidad de tener un espejo, digamos. Pero ¿Y ese espacio lo vinculas con un espacio de la muerte? ¿O? bueno, estoy muy ligado a la muerte. Yo pienso que hay dos cosas importantes acá. El único importante no es uno, en realidad lo importante es la vida en sí, Mm. y la otra es la muerte. Uno es un pasajero acá de la vida y por lo tanto la importancia de uno es muy pequeña, porque la vida tiene que emerger por sí misma, ¿me entiendes? Tú naciste y yo nací el mismo día que nacieron millones de hormigas y millones, qué sé yo, de pájaros y millones de leones y miles de seres que nacieron al lado tuyo, ¿me entiendes? Entonces tú eres una cosa más y no eres, para la vida tú no eres importante, eres una cosa que entra a la vida y la vida te recibe y la vida te desecha el día que tenga que desecharte y tú no tienes importancia en realidad. Sí, quizás. Es una pequeña... Y uno le da importancia a su vida, ¿me entiendes tú? Pero si la mira en el inmenso contexto de la vida, en realidad uno no vale más que una hormiga. Tampoco menos que una estrella, en realidad. Por eso quizás tus personajes, cuando hablas de la muerte, siempre es como con gestos de vivos. O sea, son muertos vivos, son muertos... Bueno, de hecho los muertos yo siempre he pensado que no mueren. Mm. En realidad son seres que siempre están vivos y que nunca te abandonan, en realidad. Ya sea por los recuerdos, ¿me entiendes tú? Buenos o malos. Pero de alguna manera tú estás recurriendo constantemente a ellos, es decir, a ver, mi mamá murió hace poco, yo de repente me paro y nombro a mi mamá porque en este caso lo más cercano en este instante, Sí, ¿me entiendes? sí. Tú? Podría ser mi padre, o algunos otros parientes, o amigos por último, y de pronto voy caminando y me digo, mira, si yo estuviera con tal persona, habría hecho esto. Entonces están vivos, po. Mm. Pero también eso puede ser medio pesadillesco, porque uno de pronto quiere que haya un descanso. ¿Para ellos, dices tú? Sí, ¿O para ti? mutuo, yo creo, ¿no? O sea, Yo también pienso que debería haber un descanso, pero no significa que se abandonen unos a otros, ¿me entiendes tú? mm, También pienso que de alguna manera te van a recibir en otro mundo. mm, ¿Me entiendes tú? Que alguien te va a recibir sería una inmensa soledad. ¿Te imaginas lo inmensa que es la muerte y tú entraras solo a la muerte y te encontraras solo? Ya la vida solitaria que es tan pequeña y dura tan poco y la muerte que dura para siempre. Y tú de pronto te encontraras así, entraras, abrieras la puerta de la muerte y entraras en un mundo solo, 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 donde no conoces a nadie, no hay nadie, ninguna voz te responde. Sería horrorosa. Yo pienso que los muertos que han cruzado la muerte no pueden hacer tal maldad. Eso es. venga, vamos a otro. Este que se llama Pájaros en la ventana. No hemos Ajá. hablado de los pájaros, pero vamos. Son los dolores pájaros hambrientos que revolotean arriba del corazón, como los buitres sobre un pequeño cordero. ¿Quién escucha su balido bajo el cielo? ¿Su campana de sangre entre la multitud? Así uno tiene que vivir bajo esos vigías implacables que del silencio taladran el animalito de la esperanza.
Ellos son los que devoran los ojos a nuestros sueños y beben el rocío que podía curarlos. Solo en la tumba nos olvidan, cuando no hay pasto en las venas y la lluvia no cae al alma. A mí la frase que me queda resonando acá es el animalito de la esperanza. Ese diminutivo aplicado ahí también, que es en el medio de un poema que habla del dolor, que habla de los ojos, los que devoran los ojos, y en fin, una serie de imágenes como más crudas, y de pronto este animalito de la esperanza. Hablamos un poco de eso. Así de chiquitito. La esperanza es muy pequeña, ¿me entiendes? Pero existe aquí. O sea, no es del Sí, todo- pero según el poema, es un animalito devorado es una terriblemente, esperancita. sí, es terriblemente por esos animales que revolotean enormes, ¿me entiendes? Que revolotean sobre él, se lo comen al final y, como dice el poema, la única manera que te abandone el dolor es que tú te mueras, porque no crece pasto en el alma, es decir, ya no hay nada que hacer. Yo pienso que debe existir la esperanza. De hecho, es como una llamita chica, ¿me entiendes? Tú tienes que soplarla de alguna manera, pero no falsamente tampoco, es decir, tampoco creer que es. Pero esa esperanza está en los muertos, entonces. ¿O no? Esa esperanza, yo pienso que está en los vivos, fíjate. Yo no veo a los muertos como seres con esperanza, yo veo como seres que recuerdan Ujú. y que te reciben amablemente, ¿me entiendes? Tú te das la mano. Bueno, en el texto de teatro hablo mucho de eso, sobre todo específicamente de cómo los muertos se preparan para Sí. recibir a otro muerto, qué sé yo, y lo esperan, ¿me entiendes? Incluso hay un muerto que se va a preparar para recibir a un muerto reciente, para explicar, y se hablan de sus cosas, a recordar el futuro, y se cuentan cosas que sucedieron antes. Es decir, el muerto le recuerda cosas del pasado que tú has olvidado, y el vivo recuerda al muerto las cosas de la hora que él no conoce. Me parece que así es la frase, no estoy seguro. Y eso es lo que creo yo. ¿Y esa obra, cómo se llama esa obra? Viaje al país de las raíces. Viaje al país de las raíces. ¿Tú la has visto puesta en escena, no? Nunca. No. No, nunca ha sido puesta en escena. No. Es que es curioso lo que hablábamos al inicio de escribir por una necesidad propia. Pero escribir teatro es necesariamente pensar en que el teatro es llevado a escena. Entonces ahí hay una parte colectiva de esa escritura que se te escapa de las manos de pronto. O sea, cuando un director lleva a escena una obra, es otra lectura. Ah, sí, por supuesto. Pero la verdad es que nunca fue llevada a escena porque yo la abandoné, en cierta manera me cansé. La verdad es que yo anduve por el teatro en Santiago, hubieron muchas promesas en la Universidad de Chile. ¿Ya? Me encontré con una serie de idiotas en realidad. Ah, Entre ellas eran varios ovallinos, idiotas, sí. Y me cansé, me entendí, me aburrí, empezaron bla, 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 bla. Después habíamos formado una especie de sociedad, como yo autor y ellos, digamos, en ese tiempo estaba en el Teatro Nacional. ah. Pero estamos hablando ahora. No, estamos hablando del año 1900. ¿Cuándo habré escrito esa obra? La verdad es que no me puedo acordar. ¿Pero ya en democracia o no? Me parece que no. Porque el Teatro Nacional sí, pues se revivió después en los Sí, no, 90, me parece que no, pero me parece ya, que no. Me ya. parece que no estaba. Y bueno, había una serie de arreglos. Yo me sentí bastante humillado en realidad. Y la verdad es que yo dije, esta hueá no vale la pena estar aquí. Así que me vine a mi casa. ¿Y ahí nunca más te metiste con el teatro? O sea, con la intención de que se fueran montadas las obras. No, no me interesó en realidad después. Bueno. No me volvió a interesar. ¿Y por qué lo escribiste como teatro? ¿Por qué lo escribí como Sí. teatro? ¿Por qué dramaturgia? Porque no sabía nada en realidad. Escribí teatro porque no sabía nada y dije yo, ¿cómo se escribe el teatro? O sea, empecé a investigar, porque aquí en Ovalle no se daba teatro, en realidad yo no había visto nunca teatro. Yo vi la primera obra, creo que como el año 90 y tanto, y estaba escrito esta obra. Ah, ya. Entonces yo Y tiene empecé a un tono de investigar, teatro. sí, pues empecé a investigar, porque tengo esa gracia. Yo dije, esto lo puedo hacer. Entonces yo quería escribir una obra de teatro y tenía toda esa idea, ¿me entiendes tú? Primero dudé de hacerla un cuento, una novela, y al final dije teatro. Porque me gustaría ver los personajes vivos, caminando, en realidad. Quería ver esos fantasmas. Los quería ver, no como palabras, ¿me entiendes tú? Claro, Sino sí. que como Cuerpo. seres de carne y hueso. Y un desafío también, digamos, intelectual. Y lo hice. Tú no sabes, yo también escribí una novela.
Algo sé, pero que no se publicó. ¿No las has no, publicado todavía? no, falta ¿Todavía o ya mucho no? para, no pienso todavía. Mi amigo acá presente, que está como extra ya, me dijo que era una mierda. Chuta, ya. Palabras Pero, mayores, palabras no, mayores. pero está bien, si no, yo no me ofendo por eso, si me entiendes tú. Ahora, por ejemplo, yo tengo, de hecho ya está hecho, el libro, un libro que se llama La vida no dura 30 líneas, que son cuentos que no duran 30 Ya, líneas en realidad. microcuento. Pero yo no quería que fueran como los microcuentos. Es decir, como el microcuento donde tú es una especie de Tradicional. metáfora, ¿me entiendes? De primera persona, yo no, que hubieran diálogo, ¿me entiendes? Que hubieran in- introspección o que hubiera, ¿cómo se llama? O sea, todo lo que tiene un cuento, ¿me entiendes? No es porque yo Ujú. me latié de leer microcuentos que eran Ya. horrorosamente, que todo en primera persona, que Pero los leía entonces. generalmente, ¿me entiendes? No, pues al contrario, yo quería diálogo dentro. Ya, O sea, ya. yo dije, ¿seré capaz de hacer algo que sea un cuento y no esta clase Mm, de cosas? Entonces, mm. yo lo logré, ¿eh? Y lo hice bien, creo. ¿Y Y, eso no están publicados? no, y de Ya. hecho, en el último tiempo me he ganado la plata con ellos nomás. En puros ¿Ah, sí? concursos, sí. Está como el año que se Sí, ganaba. me he ganado con Ya. ellos, ¿me entendís tú? Porque en realidad, como te digo, tienen todo lo que es un cuento. O Sí, sea, sí. diálogo, tienen introspección, tienen vuelta hacia el pasado, entre medio del Mm, cuento. Yo quise aplicar todas las técnicas del teatro, mm. o sea, perdón, la ¿El técnica del cuento? cuento en Ujú. eso. Mm, Y yo vi que se puede. mm, Entonces me latié con esa clase de cuentos y yo dije, no, yo lo puedo hacer de mm. esta manera, porque yo odiaba los microcuentos en realidad. Entonces siempre me ha pasado que me Bueno, tú, meto. me da la sensación que en general tiendes a odiar las cosas cuando están ya muy canonizadas, ¿o no? O sea, No, cuando la estructura está cuando muy yo atada. pienso que no es suficiente, digamos, Ya, lo que se hace por ello. ya. Lo canonizado está. Mm. Pero hay maneras Presionemos, de... no. Vamos a Te van a leer, canonizar algún día, acuérdate. vamos a leer un par de poemas más que nos van quedando y porque se nos viene, me están indicando así esas señales ahí Ah, que sí. nos queda poco rato. Así que no es el último, pero esto ya es del segundo libro que está en este libro, segundo sublibro, que es Azules de piano y orquesta. Y dice, ay corazón, no esperes, nadie subirá por las raíces, desde los sueños, nadie, de las estrellas, nadie ha de bajar cantando. Estarás solo, siempre en la tierra, donde los ríos cantan y se van destrenzándose como una enredadera de lágrimas. Es una visión del, digamos, del paisaje, uno podría pensar que es un poema que recoge también es- este limarí, las raíces, la tierra, los ríos, pero completamente desde otra perspectiva. Ah, sí. La verdad que en el fondo es, ¿cómo se llama? Una canción del corazón. Un El bolero. corazón es un río. Es un bolero, sí. Mm, El corazón es un río también, no te olvides tú. Que no cesa. mm, Entonces yo lo que intento ahí decir es que está solito, el pobre corazón. mm. Cuando el corazón está solito llora, Llora con sangre. generalmente. Mm. Qué bonita esa imagen de la enredadera de lágrimas. Sí. Mm. Bueno, y un último. eh, Tengo los ojos nublados, que es del anterior. No pude volar en este día. Arrastrando se ha ido la semana. Me sangran los ojos y las dudas. Me caen insectos de la espalda. El cielo no abre su ventana. Me pierdo entre nichos y escaleras. Caen raíces de las nubes. Confundo la altura con la arena. ¿Estos son ángeles o moscas? ¿Me cubro de plumas o escamas? ¿Soy paralítico o camino? ¿Escribí un poema o una lápida? Esa última pregunta es como el antiepitafio, sí. Es un epitafio, O sea, evidentemente. perfectamente podría decir Ramón Rubina, Sí, escribí un poema o una lápida. sí, es cuando uno pierde toda esperanza en realidad, o tiene tantas dudas que ya no sabe dónde está parado. Mm, Yo generalmente vivo en la duda de todo, así, mm, porque uno se para de repente frente al mundo y se ve como una sombra así, entre una inmensa luz y uno dice, ¿qué diablo hago acá? mm, ¿Y para qué escribo? ¿Y para qué siento? ¿Y para qué estoy vivo? O sea, mm. en realidad es un intento de promover esa duda. Pero si hay una duda ahí, Sí. que tú me la puedes contestar. No Mm. contestar, pero sería bueno agregarla. ¿Soy poeta o no soy poeta? ¿Tú qué crees? Yo creo que soy yo. Esa es una buena respuesta. Por ahí deberías
Yo creo que los poetas, más que preguntárselo, deberían escribirlo. Ahí está. Po. Bueno, vamos a quedar hasta acá porque nos están cortando. Cortemos. Chao. Gracias. Ahí.